Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 21 y 22. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Ustedes en la pantalla ven el título de la meditación de esta mañana. Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos al segundo domingo de esta corta serie sobre ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una enseñanza fundamental para la Iglesia de Cristo. Atesorarlo bíblicamente nos lleva a obedecer el mandato de predicar las buenas noticias de salvación. Profundizar en las doctrinas del Evangelio nos debe llevar a un peso mayor de adoración a aquel que nos salvó. Mira por favor lo que dice 1 Corintios 15:3, dice así: porque primeramente os he enseñado sobre lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nota, por favor, de que el Evangelio es una enseñanza de primera importancia. El texto dice: primeramente os he enseñado. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es el sustento, es el centro del Evangelio. Y noten que aquí Pablo lo presenta como una maravillosa síntesis de lo que son las buenas noticias de salvación. Ahora, en la carta a los Romanos, Pablo va a explicar de la manera más sistemática que hay en el Nuevo Testamento acerca del Evangelio. Cuando vamos a Romanos 1:16, miren lo que Pablo está diciendo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es en el versículo 16. Ahora, en el versículo 18, Pablo comienza a explicar, a desglosar las doctrinas que en 1 Corintios capítulo 15 lo sintetizó. Y miren lo que va a decir en el versículo 18, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio es presentado primero con la mala noticia de que Dios está airado con el pecado del hombre. Toda la raza humana, sin excepción alguna, vive en impiedad e injusticia. Y miren cómo Pablo lo va a detallar un poco más en el versículo 29. Estamos en Romanos 1, versículo 29. Pablo dice así: estando atestados, repletos, significa es atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, que significa que se ha perdido toda vergüenza para pecar, se peca abiertamente. Agrega, sin misericordia,
Y cuando uno lee esta descripción pequeña, no es exhaustiva, pequeña, vamos a ver de que nadie se salva de esta descripción. La Biblia es enfática en enseñar de que Dios está irado con el pecador que peca y que el pecado ha afectado hasta la médula más interna del hombre. Ten en cuenta, por favor, de que el hombre peca porque es pecador. No es pecador porque simplemente la sociedad lo oprime para poder pecar, o que de pronto vivió en un ambiente negativo y entonces está pecando, o que sencillamente llevó el ejemplo de un mal amigo en la vida que tuvo, en la escuela, donde sea. No. El hombre peca porque es pecador. Y la afectación de ese pecado en su naturaleza humana lo incapacita totalmente para buscar a Dios para salvación. Por eso dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. La Biblia es categórica en esto. Es totalmente contundente. El hombre no quiere ni puede cambiar la condición en la que se encuentra de pecador. Cuando vamos a Romanos capítulo 3, versículo 12, la Biblia dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es que frente a la ley moral y santa de Dios, ahí están los 10 mandamientos y otros mandamientos más del Antiguo Testamento. Frente a la ley moral y santa de Dios, el hombre no tiene ninguna escapatoria. Mira lo que la Biblia dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley moral de Dios en el Antiguo Testamento es como un espejo celestial que muestra todas las imperfecciones de pecado que tenemos tú y yo. A ver, vamos a suponer que tenemos un día donde queremos que toda nuestra vivienda esté pintada y arreglada y nos dedicamos a un día entero a pintar y arreglar, a limpiar y al final de la jornada terminamos con pintura, con ciertas manchas por todo el trajín de todo el día. Voy al espejo y el espejo me muestra todas las manchas que tengo, pero yo no me limpio con el espejo esas manchas. El espejo tiene el propósito de mostrarme las manchas, pero no de limpiar mis manchas. La perfecta ley moral y santa de Dios, como un espejo celestial, me muestra todos mis pecados, pero la ley fue dada para el conocimiento del pecado, no para que pueda limpiarme de mi pecado. De tal manera que el hombre no tiene ninguna escapatoria, ninguna posibilidad de apelación. El veredicto celestial es que el hombre es culpable y está bajo el juicio de la ira justa de Dios. Mira lo que la Biblia dice en Romanos 3:19, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y hermanos, aunque la Biblia enseña de que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios misericordioso, Dios no va a pasar por alto su propia ley que ha dado, de tal manera de que no dará por inocente al culpable. Mira lo que dice Números capítulo 14, versículo 18. Dice así, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Gloria a Dios por eso. Ciertamente eso es verdad. Pero mira ahora cómo termina el versículo. Aunque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque ahí está la ley santa de Dios. Ahora, ante este escenario, ¿quién podrá ser salvo de la condenación eterna? ¿Quién puede ser salvo ahora con esto que estamos viendo? Y vamos a ver ahora un primer punto en su bosquejo, que es justamente el dilema humano. El dilema humano. Vamos a ver algunas declaraciones que se levantaron en el Antiguo Testamento en este dilema humano. Es cómo ser salvos de nuestros pecados. Mira por favor el Salmo 130, versículo 3. Mira lo que dice el salmista. Dice Ja, que es una abreviatura de Jehová o Yahvé. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es decir, ¿cómo voy a poder estar delante de un Dios santo, 3 veces santo, con mis pecados? ¿Cómo? Miren ahora lo que dice el Salmo 143, versículo 1 y 2. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué podremos plantear delante de Dios para salir sin sentencia de nuestros pecados? ¿Qué podemos decirle? Nada. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, aquí el profeta está diciendo, ¿habrá algo que satisfaga la santa justicia de Dios por el pecado? ¿Habrá algo que yo pueda hacer? Mira ahora Job, capítulo 9, versículo 2, en una segunda parte. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Dice Job. ¿Qué debe hacer el hombre para estar a cuentas con Dios? Es un dilema de la humanidad y que es incapaz de solucionarlo. Y entonces levanta una pregunta tan grande que solamente alguien más grande que esa pregunta puede responderlo, y ese es Dios que está en su trono. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? El hombre no tiene respuesta alguna sobre ello. El hombre ha creado miles de religiones que intentan a través de ritos, ceremonias, amuletos, póngale lo que quiera ahí, compensar su necesidad de perdón o un calmaconciencia sin lograr conseguirlo. En cambio, la palabra de Dios nos enseña que no existe ninguna fórmula humana que el hombre ni siquiera pueda intentar poner en este dilema humano para tratar de dar salida a ese dilema. Anótalo, lo puedes leer en casa, Job 14:4. Mira lo que va a decir Job, o léelo si quieres, Job 14:4. Job va a decir, ¿quién hará limpio lo inmundo? ¿Y qué responde? Nadie. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie, dice Job. Ahora, Pablo aborda este dilema. Sabe que la tendencia del hombre siempre es querer hacer algo, con tal de ganarse el favor de Dios. Que esa pregunta que Job ha dicho, ¿cómo se justificará el hombre con Dios?, sigue hoy en día en el pensamiento y en el corazón de los seres humanos, dicho de diferente manera, pero el hombre siempre intenta hacer algo para estar a cuentas con Dios. Un ejemplo de lo que estamos viendo lo vemos en el Evangelio cuando Jesús tiene su encuentro con el joven rico. Escucha, el joven rico le va a preguntar a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces el Señor Jesucristo intencionalmente lo va a llevar a la ley de Dios, intencionalmente. Y escucha lo que Jesús le va a decir, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces leemos en el Evangelio que en vez de que este joven
pueda sentirse redargüido por esa ley que es como un espejo, ver su impotencia de poder cumplir la palabra de Dios a plenitud, lo que responde el joven es: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Es decir, este joven no era consciente de su pecaminosidad. Según su juicio y la manera de verse a sí mismo frente a la ley de Dios, es que él había podido cumplir los mandamientos. Y entonces Jesús va al siguiente nivel. Jesús está amando a ese joven rico. Lo quiere llevar a un punto donde él pueda confesar su pecaminosidad delante de Dios. Y entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y entonces, frente a esas posesiones que este joven amaba y no quería perder, la palabra de Dios nos va a decir que este joven le era imposible seguir a Cristo. Lo que Cristo le estaba llevando a meditar y a reflexionar a este joven es que él era idólatra de sus posesiones, que estaba incumpliendo el primer y más grande mandamiento, que debe amar a Dios con toda su mente, su corazón, sus fuerzas, su alma. Él había quebrantado totalmente los mandamientos de Dios. Tanto así que este joven rico prefirió darse vuelta y retirarse con sus posesiones en vez de seguir a Cristo. Y miren luego lo que el Señor le va a decir, Mateo 19:24, eso sí va a aparecer en la pantalla. Miren lo que el Señor va a decir: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Cristo está usando una hipérbole intencionalmente para darnos a entender la situación en la que el hombre se encuentra. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos están en este dilema: ¿quién entonces va a poder ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. El Señor abre una puerta única de esperanza a la humanidad. Para Dios es posible salvar al pecador incapacitado de poder salvarse por cuenta propia. Las preguntas que se levantaron en el Antiguo Testamento ahora podían ser respondidas en Cristo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y entonces pasamos del gran dilema humano al segundo punto que tenemos aquí, que es la esperanza divina. Del dilema humano a la esperanza divina. Y vamos al versículo que hemos leído al inicio, Romanos 3:21. Nota lo que dice la Biblia ahí. Dice: pero ahora. Es decir, es un versículo maravilloso de la esperanza en Cristo. Pero ahora, en el contexto, recuerda, Pablo ha estado enseñando que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, que sepulcro abierto es la garganta del hombre, que no hay temor de Dios en la vida de los hombres, que toda boca se cierre porque está bajo el juicio de Dios, que nadie será justificado por las obras de la ley. Pablo acaba de enseñar exactamente esto. Y entonces, ¿cómo seremos salvos? ¿Se podrá responder la pregunta que Job levantó en el Antiguo Testamento cuando dijo: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la respuesta es sí. Pablo, por revelación divina, dice: pero ahora. Pablo está desarrollando, desglosando, enseñando
¿Qué es el Evangelio? Ha hablado de que la ira de Dios está sobre aquel pecador que peca, pero ahora está la respuesta de salvación para un mundo perdido. Hay respuesta del cielo. Y Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley que me acusa, que me muestra todas las manchas de mis pecados y que no me puede limpiar, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Gloria al nombre de Cristo. Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo la manera en que Él iba a salvar al pecador con la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Y nota por favor de que Pablo quiere subrayar de que no está hablando de una clase diferente de justicia, sino de la justicia divina de la cual se enseña en el Antiguo Testamento y que, como dice el texto acá, ha sido testificada por la ley y por los profetas. El texto bíblico dice así, nótalo por favor, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Desde el Antiguo Testamento, la ley y los profetas proclamaron la justicia perfecta de Dios. También afirmaron de que los hombres son imposibilitados de salvarse a sí mismos. No son capaces de alcanzar esa justicia a su manera o a sus fuerzas. Y entonces las Escrituras apuntaban al Mesías venidero, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo, quien en sí mismo sería la provisión perfecta de la justicia que Dios demanda por el pecado del hombre. Lo que sucede es que no se dieron cuenta mucha gente en el Antiguo Testamento sobre esto. Caso contrario fue Isaías el profeta. Él pudo discernir por revelación divina que un día vendría el Mesías venidero y en él se encuentra la justicia perfecta de Dios. Mira lo que dice Isaías 53:3. Pesa las palabras que dicen la palabra de Dios. Degústalo, querido hermano y hermana. Tómalo para ti. 700 años antes de la venida de Cristo, mira lo que dijo el profeta Isaías. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando del Mesías que iba a venir. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, esos caminos pecaminosos. Mira ahora, mas Jehová cargó en él, mas Jehová, Dios Padre, cargó en él, Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Isaías estaba proclamando esa justicia perfecta en el Mesías venidero. Estaba apuntando a Dios hecho carne. Cristo es la provisión perfecta de la justicia de Dios para el hombre pecador. No hay otra forma. Mira por favor una definición de la justicia de Dios. Dice así: la justicia de Dios es el don que Dios otorga a los pecadores a través de la fe en Jesucristo, quien los declara por gracia justos y libres de pecado.
Ante la desgracia del pecado que trae la ira de Dios sobre el pecador, la justicia divina se presenta como la respuesta del cielo para el perdón de los pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Mira lo que el apóstol Pablo va a decir. No desecho la gracia de Dios. Pablo dice, es imposible que yo pueda desechar la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay evangelio entonces. La impotencia de un pecador al saber que no tiene justicia propia le lleva a mirar la cruz de Cristo. Mira lo que dice ahora 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Dios Padre, ¿no es cierto? Acá, Dios Padre, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, esas son nuestras propias justicias, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Puedes captar eso? Que antes que el mundo existiera, Dios ya había diseñado tu salvación antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, la esperanza divina. Ante el dilema humano está la esperanza divina. Ahora mira el punto 3, porque vamos a hablar un poco más acerca de la justicia divina. Mira Romanos 3:22, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y mira por favor de que Pablo quiere dejar en claro que está hablando acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es una justicia absoluta, es una justicia perfecta, es la perfecta justicia divina que no solamente se recibe aparte de la ley, sino que también es adquirida únicamente por medio de la fe en Jesucristo. El texto dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Al ser la justicia divina solo por fe, solo por medio de la fe en Jesucristo, no se depende de ninguna otra persona, no se depende de ningún rito, de ninguna ceremonia o de cualquier cosa que querramos hacer o incluir dentro de nuestra fórmula humana que podríamos presentar para tratar de adquirir esa justicia divina, sino solo por la fe en Jesucristo. Solo por la fe. Es la sola fe. Una doctrina fundamental cristiana, la sola fe en Jesucristo, quien es el centro y la sustancia del Evangelio. Mira lo que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fe, fe y fe, sola fe en Cristo. Ahora, la fe en Jesucristo es más que una simple declaración de que alguien diga que cree acerca del Salvador. Esto ha traído tanto daño y confusión a la iglesia con las famosas oraciones de conversión, que deja a miles siendo inconversos pensando que la oración los va a hacer salvos. Podríamos tener un estadio lleno de personas y miles pasan hacia el altar haciendo esa oración. Pero no es simplemente una declaración verbal. Esto ha traído confusión a la iglesia de Cristo. En ningún momento Cristo ni los apóstoles presentan una oración para que una persona sea salva. Es la fe en Jesucristo. El nuevo nacimiento
que es comparado al Espíritu de Dios con el viento, Juan capítulo 3, viene de donde nosotros no nos damos cuenta. La obra del Espíritu de Dios es así. Estás predicando el Evangelio a una persona o a varias personas y tú no sabes que ya allí alguien está naciendo de nuevo por el Espíritu de Dios. Porque Dios está tocando esa vida. No tiene que hacer ninguna declaración verbal o una oración, digamos, diseñada por el hombre. Eso ha venido después a la historia de la iglesia. De alguna manera podría ayudar, pero no es algo que la Biblia lo enseñe como un requisito para. Como digo, eso ha traído mucha confusión. Ustedes saben que hasta los demonios creen, dice la Biblia. Los demonios reconocen el mensaje del camino de salvación. Los demonios creen en la existencia de Dios, pero no son salvos. Ellos reconocen cuando se predica el Evangelio, saben los demonios que se está predicando la verdad, pero no lo han apropiado, no son salvos. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 16, dice así. Pablo está hablando acá, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, tenía un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Nótalo, ese demonio sabía que Pablo y compañía estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Lo sabían, pero obviamente no era salvo. Cuando la Biblia habla de la fe salvadora, vamos a ver de que la palabra de Dios nos da ciertas enseñanzas para poder darnos cuenta de que realmente una persona ha creído en Cristo. Por ejemplo, la fe salvadora involucra la voluntad de una persona. Aquella persona que ha creído en Cristo realmente, esa persona se va a someter a su Salvador porque también entiende que ahora es su Señor. Mira por favor en tu Biblia, en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, en tu Biblia. Y mira lo que dice acá, Tito 2, 11 y 12, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso trae el Evangelio. Cuando una persona viene al Evangelio, realmente su voluntad se somete al Salvador, que ahora también es su Señor. Miren Romanos 6:17, dice así, va a aparecer en la pantalla: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ese es antes de creer en Cristo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nótalo, acá está la voluntad sometida al Señor. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El convertido a Cristo fue entregado por el Señor a su palabra, de tal manera que tiene que someterse a esa palabra. Una persona que ha creído sinceramente, realmente en Cristo, se va a someter a su Señor y se va a ver cambios genuinos en su vida. De tal manera, querida iglesia, que no hagamos salvos a quienes no lo son, que aunque han dicho algo con sus bocas, que Cristo es el Salvador, lo que han creído en el corazón tiene que verse reflejado en una vida transformada por el poder de Dios. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta es una bendita esperanza para el pecador que está rumbo a la condenación. Ciertamente el Evangelio inicia hablando de la ira de Dios contra el pecador que peca, pero que ahora presenta las buenas noticias de la justicia de Dios en Cristo Jesús para ese mismo pecador. Es que en la cruz de Cristo hubo un precioso intercambio. La justicia de Dios es depositada
en el pecador que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Y el pecado del pecador es depositada en Cristo, el inocente Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es lo que hizo Cristo en la cruz. Su perfecta justicia divina lo depositó a tu cuenta. Y tu pecado fue puesta a la cuenta de Jesús el Salvador. Mira lo que va a decir Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Ese es Cristo, el inocente, sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre cargó sobre Dios Hijo mi pecado. ¿Recuerdas a Isaías? Y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Mira, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Declarados justos por la sola fe en Jesucristo y la gracia de Dios operando en el pecador. En esta ecuación divina, las obras de cualquier hombre, nuestras o de cualquier persona, no están presentes absolutamente para nada. En Juan capítulo 6, versículo 29, Cristo dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Dios Padre solo acepta la perfección absoluta que se encuentra en Cristo, que fue sin pecado. Él cumplió toda la ley que tú y yo no podíamos cumplir y entonces traspasa la cuenta del pecador su justicia divina. Mira lo que dice ahora Romanos 3:24, dice así, asimílalo, querido hermano, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y si la ira de Dios, ¿recuerdas?, estaba sobre el pecador que peca, ahora en aquel que ha abrazado las buenas noticias de salvación en Cristo, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice la palabra de Dios. Ante esta noticia, la iglesia tiene que proclamar el evangelio de salvación, el evangelio eterno, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo. Tiene que proclamarlo con fidelidad y decirle al hombre y la mujer que aún anda perdido, esta es tu situación grave delante de Dios, pero mira, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, pagó el precio de tus pecados y su justicia divina puede ser depositada en ti cuando vienes a Él en sola fe y arrepentimiento de pecados. Mira lo que va a decir Hechos 17:30. ¿Qué tenemos que decirle a la gente que escuche el Evangelio? Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Sí, que se arrepientan de sus maldades, que se arrepientan de su rebeldía contra Dios. Te vas a encontrar con algunos jóvenes ricos que serán niños, que serán jovencitos, que serán adultos, que serán ancianos, que pensarán que no son pecadores y que algo han hecho para tratar de agradar a Dios. Pero tendrás que enseñarles con la palabra que están bajo pecado, pero que la gracia de Dios es más grande. Porque cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia de Dios. Cuando abundó el pecado.
Sí, tuyo, mío. Sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Predica el Evangelio. ¿Eres de Cristo o eres evangélico? Porque te has acostumbrado al lenguaje de una iglesia, esta o cualquier otra. Pero Dios te está llevando al punto de decirte, aún no eres salvo. Y necesitas perdón de pecados, salvación genuina en Cristo. Pues arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor, ven a Cristo. Él es amplio en perdonar, misericordioso, paciente, tardo para la ira. Ese es nuestro Dios.